Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Alberto Rosalío Piña Granja. Soy maestro del área de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México y te doy la más cordial bienvenida al curso de Álgebra Lineal. En la primera unidad de Álgebra Lineal vamos a trabajar con los números complejos, los números imaginarios. Esta materia abarca 5 unidades, entonces ahorita por lo pronto vamos a enfocarnos en ese tema. Y quiero comenzar platicándote acerca de ellos. Mira, por mucho tiempo se creyó que el papá de los pollitos, que el gerente general de los números eran los números reales, que no había nadie por encima de ellos. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es la clasificación de los números y cómo fue que surgieron los números imaginarios. Entonces, mira, la clasificación de los números reales es así. Por debajo de la cadena alimenticia, el más básico del conjunto de números que existe son los números naturales. Los números naturales se representan por la letra n y están conformados o están definidos como aquellos números que sirven para contar. Y los elementos de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Aquí todavía no entra el 0 ni los números negativos. Posteriormente está el conjunto de los números enteros. Los números enteros se denotan por la letra Z y está conformado por los enteros negativos, viene desde menos infinito, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y los positivos. Entonces aquí ya está incluido el 0, puros enteros. Después vienen los números racionales. Los números racionales se denotan por la letra Q y están definidos como todos aquellos números de la forma, así es como se denotan los racionales, de la forma A entre B, donde A y B son enteros con la condición B diferente de 0. Así es como se definen los números racionales. Y ejemplos de números racionales son el 3/5, el menos 4/3, el 6, porque aquí hay un número implícito, sí cumple con esta forma. Todos los enteros también son racionales, porque aquí uno podría pensar que las fracciones, o sea que solamente las fracciones, y sí están las fracciones, pero también están los enteros, ya te expliqué por qué. Tenemos el menos 1/4, tenemos el 10, el menos 2, el 0, etc. Entonces tenemos fracciones, enteros y tenemos los naturales. ¿Sale? Entonces los naturales están dentro de los enteros y a su vez los dos están dentro de los racionales. Y los irracionales están definidos como aquellos números que no son racionales. Ejemplos de números irracionales que se notan por la letra Q'. Tenemos, ejemplo sería pi, Euler, logaritmo de 3, raíz de 7, etc. Aquí tenemos ejemplos de números irracionales. Diferencias entre racionales e irracionales es que los irracionales son cantidades decimales infinitas que no tienen periodicidad, mientras que aquí en los racionales tú puedes encontrar también cantidades decimales infinitas, como por ejemplo en 1/3, pero que aquí sí tienen periodicidad, porque 1/3 por ejemplo equivale a 0.333333, que lo puedes denotar de esta otra manera, así. Entonces fíjate, es decimal, infinito y tiene periodicidad, y acá no, los irracionales no tienen periodicidad. Esa es la diferencia entre racionales e irracionales. Por ejemplo, el valor de pi, si tú lo pones en la calculadora, el valor de pi es 3.14159.2654 y así sucesivamente. Entonces observa la diferencia entre estos dos, entre racionales e irracionales. Aquí también son infinitos, pero tienen periodicidad, mientras que acá no. Acá son cantidades decimales infinitas sin periodicidad. Esa es la diferencia entre racionales e irracionales. Bueno, ahí está algo a grandes rasgos
para que lo recordaras, porque esto se supone que ya lo viste en temas anteriores. Para llegar a la parte de álgebra lineal, tú ya recorriste un camino en el cual viste algo acerca de esta clasificación. Pero bueno, ahorita quise que la recordaras. Y los números reales, pues está conformado por todo este conjunto de números. Y como te decía al inicio, por mucho tiempo se creyó que era lo máximo, que no había nada por encima de ellos. Entonces, en base a eso, veamos a qué es a lo que le llamamos y cómo fue que se hizo la deducción de los números imaginarios. Porque bueno, a lo mejor ahorita yo podría imaginarme que en mi cuenta de ahorros tengo la cantidad, 1,000,000 de pesos. Entonces ese sí sería un número imaginario, hablando en términos coloquiales. Sin embargo, hablando de cuestiones matemáticas, nos referimos a lo siguiente con los números imaginarios. Se le atribuye el término de números imaginarios a René Descartes. René Descartes en esa época resolvían ecuaciones en las cuales obtenían soluciones reales, pero se llegó a enfrentar a expresiones de este tipo. X cuadrado, por ejemplo, más 16 igual a 0. Y a lo que me refiero es esto, mira, se encontraban con expresiones como estas: x cuadrada menos 10x más 16 igual a 0. Y lo que hacían los matemáticos para resolverles, igual que ahora, utilizaban técnicas, por ejemplo, como factorización, x por x, números que multiplicados den x cuadrada y multiplicados y sumados den menos 10. Y sería menos 8 y más 2. Multiplicados, menos 8 por 2 da más 16. Aquí los dos tienen que ser negativos. Menos por menos da más, 8 por 2, 16, y sumados dan menos 10. Menos 8 y menos 2 da menos 10. Si despejamos, una x vale 8, y si despejamos la otra x vale 2. Entonces observa cómo esta cuadrática tiene una solución de números reales, tiene una solución real. Entonces así es como resolvían expresiones. Y cuando se encontraban con una expresión de ese tipo, le daban la vuelta, decían no tiene solución. ¿Por qué? Porque si intentaban, por ejemplo, factorizar o despejar, si lo queremos despejar, sucedía lo siguiente. Vamos a despejar. El 16 que está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Y el cuadrado, ¿con qué lo eliminamos? El cuadrado lo eliminamos con una raíz. Sacamos raíz en ambos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, para que no se altere el producto. La raíz se elimina con el cuadrado, nos queda x. Y entonces se decía que la raíz de un número negativo no existía. La raíz de un número negativo no existe, ¿verdad? En los reales. Y entonces se decía que esa era una ecuación que no tenía solución y la dejaban ahí. Por mucho tiempo ahí la dejaron los matemáticos. Hasta que vino René Descartes, y René Descartes hizo lo siguiente, procedió de esta manera. Dijo, a ver, esto, el menos 16, lo podemos representar como 16 por menos 1. Utilizando propiedades, podemos el menos 16 reescribirlo de esta manera. Y utilizando propiedades de los radicales, podemos separar en raíz de 16 por raíz de menos 1. Y la raíz de 16 es 4. Y le dieron a esta, se le dio el nombre de unidad imaginaria, que se denota por la letra I. Y entonces así fue como surgieron los números complejos, los números imaginarios. Fue Euler, nombrado algunos de manera incorrecta como Euler. Euler fue el que atribuyó o usó por primera vez la letra I para representar la raíz de menos 1 como los números imaginarios. Y entonces esta es la parte imaginaria. Y entonces se abrió un nuevo campo de las matemáticas con muchas aplicaciones en esta época actual. Pregúntale sobre todo a un ingeniero electrónico, a un ingeniero mecatrónico, a la parte de aeronáutica, a la parte espacial, donde aparecen con frecuencia esas cantidades, los números imaginarios. Entonces así fue como surgió.
Así fue como aparecieron por primera vez los números imaginarios. Y entonces se concluyó de que los números reales no eran lo máximo, no era el papá de los pollitos, que se dieron cuenta que había alguien más por encima de ellos, que son los números complejos, los números imaginarios, que generalmente los denotamos por la letra Z, o también algunas veces los denotan por la letra C, de complejos. Y entonces los números imaginarios están denotados o definidos de esta forma, donde tienen una parte real y una parte imaginaria, donde A y B son números reales y la I es la parte imaginaria, que ya vimos ahorita. La parte imaginaria es esta de aquí, la que tiene una raíz negativa. Entonces, así fue como surgieron los números imaginarios. Esta es la historia de los números imaginarios. En próximos videos empezaremos ya a operarlos, a utilizarlos, a hacer operaciones como las que has hecho de manera cotidiana con los números reales, como pueden ser la suma, resta, multiplicación, división, potencias, etc. Vas a aprender a operarlas, a utilizarlas también aquí con los números complejos, los números imaginarios. Entonces nos vemos en el siguiente video, donde ya empecemos a trabajar esos temas.